Tardes. Buenas tardes, Jairo. Saludos, chicos, Alejandro, Manuela, Miguel, Kevin. Bueno, ¿cómo les fue con las lecturas del prosumidor? Lecturas muy cortas. ¿Leyeron los Sí, links? profe, sí Sí, leímos. Sí, profe, estaban muy fáciles, pues muy entendibles y cortas. sí, ese es el primerito. Para el próximo día vamos a leer el otro que es más asiento conceptual, ¿cierto? Partimos es como estas definiciones eh, para abordar en primera instancia el concepto de prosumidores y igualmente no hemos todavía culminado de hablar del fenómeno de ecología de medios, ¿cierto? Nosotros nos habíamos quedado por acá, listo, nos habíamos quedado como en estas primeras definiciones. Tengo varias cosas por mostrarles, les voy a pedir un poquito de paciencia, ¿cierto? Porque la clase pasada pues tenía por mostrarles varias cosas muy interesantes, de hecho, muy importantes para entender el concepto de ecología de medios, y vamos a ver también hoy eh, las definiciones propiamente empezando por Alvin Toffler, que es el personaje que acuñó como todo este concepto del prosumidor al principio. Entonces vamos a escucharlo también a él. Entonces hay varias cosas que tengo que mostrar, ¿cierto? Muy bien. Bueno, para incentivar también como la discusión y la participación, ya por aquí abajo una opción muy interesante de levantar la mano, por si la quieren emplear, y así nos facilita mucho como el orden de quién pues va primero, digámoslo así. Le dan clic cuando vayan a hacer intervenciones, muchachos, que yo voy a estar pues aquí pendiente pues de, de observar quienes activan la opción y así podemos participar. Y ojalá seamos participativos también, ¿no? Muchachos, ya habíamos empezado a hablar de esos textos, cuando colocamos el texto de lectura de ecología de los medios, habíamos empezado, entonces llegamos creo que hasta acá, muy inicial, pues como la definición de del fenómeno de ecología de medios, donde habíamos dicho en una primera instancia que acuñaron el término ecología, ¿cierto? Anudado precisamente a qué o articulado a qué, a los más medios, para comprender que no solamente integran, no se interesan en la integración como de los medios, sino también, más que todo, en las formas de interacción entre los medios y los seres humanos, y que esto a su misma vez, esa interacción entre los diferentes medios de comunicación, aquí estamos hablando de Internet, gracias a la aparición de Internet se puede hablar de ecología de medios, ¿cierto? Pero entonces no solamente el concepto se quedó, el concepto de ecología de medios se quedó en cómo, por ejemplo, un medio de comunicación tradicional migró a Internet y el otro también muy diferente migró a Internet y se juntaron, los dos se articularon, sino que esto lo colocaron en función de la interacción con las personas, con los usuarios, ¿cierto? Y que eso a su misma vez fue moldeando toda una cultura que en términos de los usos, consumos y de hecho la misma producción comunicativa en estos escenarios, ¿cierto? Este concepto fue trabajado, por dos señores. Ustedes han escuchado por ahí, sobre todo uno, creo más que todo que el otro, y es Neil Postman y Marshall McLuhan, ¿cierto? Ambos tenían como unas perspectivas muy diferenciadas en lo que ellos entendían como ecología de los medios o media ecology. No propiamente fue una escuela, fue como una especie de centro de estudios por allá en Estados Unidos, finales de los 60, 70. Estos señores pues fueron también colegas, compañeros de trabajo, investigadores, personajes pues, sobresalientes en términos de los medios de comunicación, y que donde ambos empezaron a conceptualizar la redundancia, el concepto de ecología de los medios, ¿cierto? Este señor de Nick Postman, perdón, él entiende que la ecología de los medios es como un ambiente que está sintetizado en una idea básica, las tecnologías, que comportan las tecnologías de comunicación desde la escritura hasta los medios digitales. Todo
lo que tenga que ver propiamente con lo tecnológico y las transformaciones que van a sufrir esas tecnologías, él las lleva o las comprende como un fenómeno de ecología del medio, ¿cierto? Y que esos mismos ambientes, estas transformaciones en términos de lo tecnológico generan ambientes que afectan a los individuos desde el escenario de la cotidianidad, ¿cierto? Entonces, yo les colocaba el ejemplo la clase pasada, el celular. ¿Qué se convirtió el celular? Sin existir en esa época, pero ellos ya visionaban la aparición o la transformación tecnológica de ciertos dispositivos. ¿Para qué nos sirve a nosotros el celular? Ya dejó de ser un artefacto, un dispositivo para comunicarnos con el otro a través de la telecomunicación, es decir, las llamadas. Ya creo que ya sabemos nosotros y colocamos también el ejemplo de que yo hasta puedo crear piezas musicales con un celular. Puedo adaptar mi celular como una cámara fotográfica o de video, ¿cierto? Entonces ellos ya estaban advirtiendo que tecnológicamente el mundo ya iba a cambiar y que uno de los fenómenos, o más bien, perdona, uno de los grandes afectados por estos cambios tecnológicos iban a ser los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, para este señor Denis Postman, la palabra ecología significaba el estudio de los ambientes, es decir, la observación de su estructura, contenido e impacto en las personas. Él, más que todo, si bien asumió que la tecnología estaba cambiando, él, la ecología de los medios la entendía como el estudio de la estructura propiamente de esos ambientes, el contenido mismo de esos ambientes y el impacto que ese contenido, esa estructura generaba en las personas, ¿cierto? O sea, lo tecnológico propiamente no es que le llamara mucho la atención, lo tenía ahí puesto en la estructura propiamente, pero depositaba más que todo como su esfuerzo, como su interés en el estudio, en el abordaje de estos elementos, en cómo esto incide en las personas, ¿cierto? Entonces aquí nos lo reiteran de nuevo, la ecología de los medios la entiende como el estudio de los ambientes humanos, más que todo desde la interacción, se preocupa por entender cómo las tecnologías y las técnicas de comunicación controlan la forma, la cantidad, la velocidad de distribución y dirección de la información, y a su vez esas configuraciones o preferencias de información afectan las percepciones, valores y actitudes de las personas. Esa era la mirada de este señor de Postman. Pero aparece este señor Marshall McLuhan, ¿cierto? Que quienes en su momento, pues con sus apreciaciones fue considerado como muy desfasado o muy incomprensible, pero desde ese tiempo hacia acá, los diferentes estudiosos de la comunicación pues dieron cuenta pues que era un visionario en la época, ¿cierto? Básicamente, Marcel McLuhan ha venido siendo como un referente obligado para citar o para entender el fenómeno de la economía de los medios, porque él dijo que básicamente le observó lo siguiente, que hay una velocidad inmensa, grande en la evolución de las comunicaciones, sobre todo en términos tecnológicos, donde la misma sociedad se empezaría a transformar y también de todos los habitantes del planeta comenzarían a conocerse entre sí y a comunicarse de manera instantánea. Este fenómeno que él estaba diciendo que la sociedad estaba transformándose de tal manera y las mismas redes de telecomunicaciones y la misma tecnología, él acuñó ese concepto como aldea global, ¿cierto? Como un conjunto de comunidades distantes las unas entre otras y con una gran posibilidad de estar interconectadas y de estar interactuando entre sí. Concepto revolucionario, ¿cierto? Muy bien, entonces, el principal enfoque de este señor. El señor dijo una frase que es muy famosa y es que el medio es el mensaje. Les digo eso. El medio es el mensaje. ¿Qué quiere decir? Básicamente utilizó esa frase para resumir su teoría. ¿Y qué se explica en esa frase? En la perspectiva de pensamiento teórico de este señor, que el medio influye cómo el mensaje es percibido, el mismo medio como tal. Aquí, a diferencia de este señor de Neil Postman, le prestó mucha atención a lo tecnológico, a los dispositivos. Entonces, el medio y el mensaje funcionan en pareja y los medios tienen el poder
para modificar las relaciones y las actividades humanas. Entonces, por eso es que cuando citan a McLuhan en referencia a los diferentes cambios tecnológicos de los dispositivos, de los mismos medios, entonces lo que este señor dice es que sí, el contenido es importante, claro, pero al decir de que el medio es el mensaje, se quiere decir que básicamente lo siguiente: un dispositivo como el celular ya actúa como mensaje en términos de que yo como usuario, yo como persona puedo hacer multiplicidad de tareas porque el mismo dispositivo me lo está permitiendo, no me está supeditando simplemente el mensaje o ciertos contenidos, sino que yo también los puedo producir y puedo, digámoslo así, flexibilizar el uso de estos dispositivos. O sea, ¿les queda claro entonces? El medio es el mensaje, según este señor. A ver, por aquí hay un chat. Ok. Ok, Manuela, bueno, preguntas, inquietudes con este concepto de Marshall McLuhan. Kevin, Pues, que por ahí profe, una inquietud de la semana pasada. sí, pues a mí me parece primero muy paila que este señor Marshall haya sobresalido más que su compañero Postman, cuando fue, pues digamos que básicamente el que le dio solamente, el que adoptó el nombre de ecología, ¿cierto? De Sí. los medios, cuando el otro fue el que, pues, realizó el cuerpo teórico, ¿cierto? Primero eso. Y lo otro es que, por ejemplo, que ese Marshall, que yo no sé si será un visionario, más bien me parece un oportunista, porque yo pues estuve pues leyendo detenidamente pues, el documento Sí. y yo creo que él lo que hacía era echar mano de digamos que los conceptos económicos para llevarlos a su discurso en las comunicaciones. Pues sí, yo tengo acá un ejemplo pues que él hablaba de una era, ¿cierto? Que era la preliteratura, la Gutenberg, la electrónica, pero esas eras no son más que las propias eras de la historia. La preliteratura es la prehistoria, la Gutenberg es la alta edad media con los procesos de la máquina de escribir y todo eso, y la electrónica no es más que la contemporánea. Y además que ese término que adoptó de la aldea global, la adoptó no más por allá hasta los 90. Y digamos que eso también, o sea, yo no sé si será ser visionario, sino más bien ser observador, ¿cierto? Porque cualquiera en los 90 podría ya prever eso. Porque en los 90, por ejemplo, estaba no sé, por citar la burbuja bueno, el auge de Amazon, de eBay, no sé, de las burbujas.com, ¿cierto? Entonces son como las percepciones que yo tengo de Claro. un poquito tiranas de ese Marshall. Bien, muy bien. Sí, Kevin, mira, cuando pues la categoría de visionario, en fin, se la anudan a qué? A que cuando él planteó el concepto de medios en mensaje, pues eso sí fue por allá en los 70. Cuando él empezó a hablar de la global, tienes toda la razón, fue por allá en los 90, pero recuerda que Internet todavía no estaba globalizado, no estaba más bien masificado, ¿cierto? Y que no podríamos decir de que todo el mundo en ese momento, las diferentes naciones, las diferentes sociedades del mundo estaban interconectadas. Él, pues listo, lo planteó en ese contexto. O sea, lo visionario que se le anuda, que se le aplaude o se le referencia a este señor es desde este concepto del medio es el mensaje, ¿cierto? Que igualmente puede quedar muy a consideración de nosotros también. Lo cierto es que es importante entender de que cuando este señor dijo que el medio es el mensaje, ¿cierto? Lo que nos está diciendo esta frase, este enunciado, es que para él el contenido del mensaje no era tan importante como el impacto que tenía el medio en la sociedad, puesto que todos los medios tienen un efecto diferente en los receptores de la información y ese impacto acarrea consigo connotaciones culturales, políticas, económicas y tecnológicas. Un medio en sí mismo debe ser el centro de estudio, no el contenido que lleva, dado que afecta a la sociedad en la que juega un papel, no solo por el contenido entregado, sino también por las características propias del medio. Entonces, a diferencia de Neil Postman, lo que este señor hace y pone como en evidencia es que
por un lado, si bien hay unos propósitos y unos sentidos en la producción misma del mensaje o de los contenidos, antes se pensaban, y miren lo que hemos hablado desde el principio del semestre, que no, que está el medio de comunicación, pero son los efectos que generan los mensajes en las percepciones, en las conductas, en los comportamientos de las personas. Pero el medio quedaba como ahí, no era como tan estudiado en su propia estructura, ¿cierto? Lo que este señor digo es que si bien hay contenidos y hay mensajes, la transformación eminente de la estructura o del dispositivo tecnológico, desde luego que juega un papel importantísimo en los efectos que va a generar en esa sociedad. Un ejemplo de ellos, Kevin, compañeros, es el mismo celular. ¿Qué pasó con el celular? En fenómeno, en términos de las telecomunicaciones. ¿Recuerdan ustedes cómo eran los primeros celulares? Y no era el Nokia 1100. O antes como la gente se telecomunicaba anteriormente, vía móvil. ¿Qué aparatico había antes del celular? Era un Viper. El Viper. Muchachos, ustedes saben qué es un Viper. Jairo sí sabe. Yo sí sé. Ustedes saben, conocieron un Viper. ¿Tuvieron alguna vez sus papás? Sí. Sí, Miren que era una generación de caracteres. Hay muchachos donde usted básicamente tenía que hacer uso también del teléfono. ¿Cierto? O sea, no había una interacción tan grande, sino que era un intercambio de mensajes muy cortos, ¿cierto? Básicamente indicaciones, y luego empezaron a aparecer los teléfonos móviles, es decir, un teléfono que no era fijo en un lugar, sino que tú podías andar con él, ¿cierto? Y eran súper grandes todos, ¿cierto? Pero adquirirlos costaba y no estaba tan masificado, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, si hiciéramos esa comparativa de esos primeros dispositivos de telecomunicación al día de hoy, ya podríamos decir, muchachos, que lo que es el celular ya no es un dispositivo para las telecomunicaciones. Algunos dicen que es una computadora portátil, ¿cierto? ¿Cuántas cosas no podemos hacer acá y cuántas cosas, más bien muy pocas, no podemos hacer acá? Por eso es que ese concepto del medio es el mensaje planteado en los 70s, Kevin, compañeros, chicas, fue importante por eso, porque es que en ese momento todavía estaban existiendo y seguían en su forma tradicional los medios de comunicación masivos. La prensa no había cambiado su formato, ¿cierto? Seguía siendo el papel impreso. Había cambiado de pronto en su forma de distribución, ¿cierto? Pero el soporte era el mismo. La televisión, lo mismo también. El cine ya dejó de un tiempo hacia acá considerarse como un medio de comunicación masivo para convertirse también más que todo en un medio de entretenimiento. Pues no generaba tanto impacto como los otros medios de comunicación tradicionales, ¿cierto? Estaba experimentando ciertas transformaciones en su estructura económica, en su forma de distribución y desde luego pues en, en los lugares, en los cines, pues, donde se proyectaban las películas, se fueron a aparecer cosas como ya ver las películas desde casa, ¿cierto? Eso ya más por allá en los 80s y más masificado en los 90s como el fenómeno Blockbuster y todos estos sitios donde te alquilaban películas, ¿cierto? Etcétera. Pero lo cierto es que lo tecnológico visto desde el mismo hardware, desde el mismo dispositivo, desde el mismo artefacto, eso era lo que está diciendo él, que esto supedita y esto es lo que incide significativamente en las percepciones, en los comportamientos y en las transformaciones sociales y culturales de la sociedad. ¿Qué cambio nos ha provocado el celular al día de hoy en nuestras sociedades? Una pregunta. ¿Creen ustedes que entonces esto ha afectado significativamente la forma en que interactuamos con el otro? La manera en cómo nosotros consumimos y consultamos informaciones. ¿Qué creen ustedes? O sea, analizando ya eso propiamente desde el medio, es el mensaje de lo que nos dice este señor y cómo eso entonces se ve reflejado fuertemente en, en,
en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Qué casos colocan ustedes? Ay, sí. Sí, mira, como lo decía Neil Postman, el concepto de que era que el estudio de los ambientes, estudio de ambientes e impacto de las personas. Neil Postman hablaba más como del ser como individuo y cómo impactaba todas esas comunicaciones individualmente. Con la diferencia, y ahí le contesto un poquitico al otro compañero, de que McLuhan hablaba era de que afecta a lo cotidiano y los actores que la utilizan. Hablaba más como en general, a nivel general. Hay una diferencia pues como entre las dos teorías, ¿cierto? Sí. Mientras que McLuhan hablaba en 1962 de una aldea global. Desde 1962 él predijo que las comunicaciones y toda la sociedad humana comenzaría a transformarse y que todas las culturas empezaran a conocerse entre sí. Y también hablaba de que las culturas, que los medios tienen poder para modificar las relaciones y actividades humanas. Cada uno en su teoría hablaba de que iba a haber una transformación desde los 70s y de los 60s. Entonces, ¿cómo va a incidir en estas épocas? Incide mucho y transforma mucho las sociedades, porque cada persona busca, por ejemplo, en sus gustos, busca lo que le interesa y lo que le conviene, por decirlo así. Si se trata pues como de un emprendimiento o algo así. Entonces empieza uno a buscar los intereses comunes, pues intereses que uno tiene para poder usar el Internet y todas estas tecnologías de una buena forma. Entonces a cada uno nos ha impactado y nos ha transformado de alguna manera y también ha hecho su parte en todo lo que tiene que ver con lo cultural. Sí, muy bien, Jairo. Yo anudo algo que estás mencionando. Miren que, por ejemplo, creo que ya habíamos visto con una intervención anterior de una investigadora sobre el fenómeno pues, de la ecología de los medios, la manera como esto afecta la producción comunicacional y periodística al día de hoy. ¿Se acuerdan? Hubo una intervención por allá fue de República Dominicana, tengo entendido. Estos países de por acá donde estamos diciendo, ella decía que el oficio del periodista, ¿qué tenía que hacer el periodista antes para cubrir los sucesos de acontecimiento en el lugar de los hechos? Desplazarse con un camarógrafo, con un sonidista y en su defecto con alguien que lo asistiera en términos pues, de presentación, maquillador, etcétera, ¿cierto? Un equipo, ¿cierto? Hoy por hoy, básicamente usted encuentra o un camarógrafo y presentador o en su defecto un reportero que actúa y hace de todo, ¿cierto? Mire que eso ya, como las comunicaciones son tan instantáneas, también va supeditando mucho el rol, la actividad misma y el desempeño de los comunicadores y periodistas, por ejemplo, en términos periodísticos, ¿cierto? En términos de noticias y de producción de información de este tipo. Bueno, y otra cosa muy interesante también, ya más anudado propiamente a las personas, al ciudadano de pie, ¿cierto? La persona en común. Noten ustedes, no han visto mucho, una noticia en cualquier noticiero ya utilizan como imágenes de apoyo, o de hecho las imágenes que utiliza para presentar una noticia en particular, perdón, ¿de dónde provienen las imágenes? ¿Quiénes las hacen? La gente, no. La gente graba lo que está pasando con sus celulares, ¿cierto? Que muchas veces, ya no propiamente por el lado de los medios de comunicación, pues ya institucionales, oficiales, sino propiamente de lo alternativo, ¿cierto? Ya te doy la palabra, Manuela. La gente con la comunicación o medios de comunicación alternativos o independientes, ¿cierto? Ya ellos mismos están produciendo información y que ya no solamente se valen de equipo técnico especializado en la producción audiovisual o lo que sea, sino que es con esto, muchachos. O sea, mire que aquí ya estamos evidenciando cada vez más lo que nos dice este señor también de McLuhan, y es que
las transformaciones tecnológicas también van afectando significativamente como las acciones cotidianas, ¿cierto? Y ciertos comportamientos ante ciertas situaciones que tiene la gente en el escenario de la vida diaria. ¿Lo ven? Entonces ya cualquier cosa nos parece un acontecimiento, ¿cierto? Pero a su misma vez, yo ya entiendo, o la gente entiende de que, ay, bueno, no hay que llamar a Teleantioquia. Nosotros podemos grabar y podemos difundir esto por redes sociales. Está asumiendo un sentido activo, un papel activo, perdón, utilizando herramientas que tiene a la mano. Y que ya los medios de comunicación tradicionales ya no están tan lejos como pensábamos nosotros, ¿cierto? Ya no están por allá tan alejados. No, ya están como en igualdad de condiciones. Yo ya puedo hablar con que hubo, pues, en la perspectiva o la mirada propia de la gente dirá, no, yo puedo contactar al periodista colombiano del que hubo y intercambiar información, ser una fuente de la información pues fidedigna, etcétera, ¿cierto? Ya hay un acercamiento cada vez más. ¿Sí, Manuela? Profe, iba a decir que, pues hablando de remediaciones y eso, por ejemplo, los noticieros también han incluido pues como este tema de prosumidor con el tema del reportero soy yo, que le dan el espacio a los televidentes o a las personas que hagan denuncias y ellos mismos graben su noticia, envíen la noticia, entonces eso también es como una forma de prosumo, porque ellos están creando sus propios contenidos a una denuncia donde se va a presentar en la televisión. Exactamente, muy buen ejemplo, Manuel. De hecho, iba a colocar de hecho ahorita. O sea, es un claro ejemplo de ya cómo los medios de comunicación oficiales han apartado, han puesto espacios de participación ciudadana de este tipo. Desde luego que también hacen un control editorial, ¿cierto? Una edición, en fin, y sobre todo un tratamiento del tema, pero cada vez más la gente se está viendo reflejada en la pantalla, cada vez más la gente está viendo que sus propias opiniones, sus percepciones, sus quejas, sus reclamos, sus sentires, sus expresiones están viendo reflejadas en la pantalla chica, ¿cierto? Y que eso mire lo que supedita propiamente en las percepciones colectivas de las personas. Y es que ya no es el medio, como les digo, que está por allá alejado, sino que yo ya lo tengo acá y de hecho puedo interactuar con él en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos decía entonces este señor de Marshall McLuhan con esa consigna en ese mensaje. Cómo lo tecnológico afecta la vida diaria y sobre todo la misma dinámica de producción de la comunicación, como la veíamos viendo, como la gente la tenía pensada desde los medios de comunicación masivos. Ya hoy por hoy ha cambiado significativamente esto desde hace un tiempo para acá, ¿cierto? Muchachos, preguntas, inquietudes, algún comentario. Bueno, que yo les iba a mostrar entonces dentro del material que tenemos para mostrar varias cosas, un señor que se llama Carlos Escolar. ¿Por qué es importante hablar de este señor? Este señor lo que hizo fue, a partir de parte de los 90 también, él no es tan joven, pero tampoco tan viejito, pero él recogió todo lo que les venía diciendo Neil Postman, Marshall McLuhan, aparece también ya con el fenómeno ya muy desarrollado a profundidad por él con Henry Jenkins, que no sé si lo han escuchado, ya es un tema muy desde la transmedia, por ejemplo, pero la base conceptual y estructural de la transmedia, de las intermedias y todo este tipo de cosas, desde luego que es todo este asunto de la colonia de los medios. Esto es como la columna vertebral de todo este asunto, ¿cierto? Entonces este señor integra todos esos elementos que nos dice Marshall McLuhan, Neil Postman, entre otros, esos son los más representativos para hablar precisamente o acentuar al contexto actual lo que es el fenómeno de la ecología de los medios. Muchachos, yo les hago una pregunta. Yo sé que habíamos visto algo la semana pasada,
dentro del material audiovisual, pero les quiero mostrar el siguiente. Para que me digan. Este ya lo vimos, porque no recuerdo, por favor, para que me digan. Fíjense tan solo en la imagen. Este ya lo vimos. ¿Qué lo alcanzamos a ver? ¿O no se acuerdan? Yo creo que no. Yo creo que no lo hemos visto. Ok, bueno, vamos a ver. Para que conozcan a Scolari entonces, vamos a ver entonces este clipcito que nos habla de ecología de medios. Vamos a ver este. Ahorita vamos a ver el de nuevos medios también desde la perspectiva de Carlos Scolari, y vamos a ver hay un clip muy interesante de hipermediaciones. Vamos a escuchar entonces esto atentamente, muchachos. Cuando incorporamos una metáfora a un discurso científico, es interesante porque la metáfora no viene sola, es un conjunto, ¿no? Un pequeño sistema solar, digamos, de conceptos. Por eso, si hablamos de ecología de los medios, claro, uno va al ámbito de las ciencias ecológicas y de las disciplinas vinculadas a ese saber, y empezamos a incorporar conceptos como extinción, evolución, emergencia, hibridación, simbiosis, ¿no? Y todos estos conceptos nos sirven para ir explorando un territorio que es precisamente este territorio donde tenemos viejos medios, digamos, viejas especies que están en este ecosistema y que están muy tranquilas, digamos, ¿no? Gran especie, pienso en la radio, pienso en la televisión, el cine, los grandes medios, ¿no? Del siglo XX, la televisión era como un T-Rex, ¿no? La que dominaba esta gran ecología de los medios con su modelo de negocio, su modelo de consumo. Y hemos visto en los últimos 15 años, desde la explosión de la web, toda esta ecología entró en un estado de crisis, ¿no? Es más o menos lo que pasa en cualquier ecosistema, ¿no? Supongamos que hay un lago en Madrid y mañana una persona va y tira en ese lago unas pirañas, ¿no? Bueno, el hecho de introducir nuevas especies cambia todas las relaciones, puede haber una especie que se extinga, otra que estaba a punto de extinguirse, a lo mejor sobrevive, se adapta. Así que, digamos que en el ecosistema del medio está pasando algo por el estilo, ¿no? Están apareciendo nuevas especies mediáticas en las redes sociales, incluso los videojuegos, muchas experiencias de comunicación nuevas, que obviamente están afectando las relaciones en todo el ecosistema. Y los medios tradicionales, las viejas especies que un poco dominaban este ecosistema, ahora sienten esta presencia, ¿no? Y bueno, se establecen a veces relaciones de conflicto y a veces relaciones de cooperación con estas nuevas especies. Es un momento fascinante porque no siempre la historia de la humanidad se ha dado así esta irrupción de nuevas formas de comunicación en un periodo de tiempo tan corto. Y para los que estudiamos esto, realmente es fascinante poder ver estos desarrollos. Esta metáfora nos permite además adaptar ideas y conceptos que, importados de la biología, nos ayudan a comprender determinadas dinámicas propias de otro entorno ecológico, el de los medios de comunicación. Yo creo que el complemento ideal de la ecología de los medios es la evolución de los medios. Si la ecología analiza el espacio, el plano sincrónico de lingüista, la evolución se encargaría del plano diacrónico, la historia, cómo va cambiando ese ecosistema de medios a través del tiempo. Y yo creo que ambos ejes son fundamentales y nos brindan un doble marco teórico y analítico para comprender lo que está pasando hoy. En las ecologías hay contaminaciones, en las ecologías biológicas, ¿no? Estamos hablando, hay procesos de simbiosis. Bueno, ¿podemos llevar esta idea al ámbito de los medios? Sí, hay fusiones de medios. Hoy estamos viendo, por ejemplo, hace muy poco se estrenó una serie de televisión que está acompañada también por un videojuego y se van entrelazando ambas. Tenemos hoy hibridaciones entre las redes sociales y la vieja televisión, ¿no? En la pantalla de televisión abajo aparecen los tweets o los SMS. O sea, estamos viendo diferentes formatos híbridos y yo creo que esto es muy interesante analizarlo. En una ecología, sistemas complejos en general, hay fenómenos emergentes, ¿no? Se dan interacciones de elementos muy pequeños y se crean nuevas experiencias, nuevas especies, nuevas cosas que emergen. En ese sentido, podemos hablar de emergencia de nuevas formas de comunicación,
Y la web como una gran ecología, un gran mega nicho, diríamos, donde cada semana estamos asistiendo al nacimiento de nuevas redes sociales, nuevos dispositivos. Y bueno, algunos de estos dispositivos realmente se van a adaptar, van a poder sobrevivir y muchos de ellos van a poder marcar reglas a otras nuevas especies que vayan naciendo. Muchachos, bien, ¿qué les parece lo que nos dijo Escolar? Tipo muy, muy claro, el señor, tipo muy claro. Y pues nos recuerda, pues, no sé, yo creo que no nos dice algo nuevo, nos recuerda todo lo que hemos visto hasta el momento. Pero yo creo que yo voy a aprovechar esta oportunidad como para no ser tan insensato con Marshall y proponer como las cosas que más me interesaron. La primera es que los medios no se, digamos que no mueren, sino que se transforman. Y se transforman a base o con base en lo que decía también Scolari, a partir de adaptaciones, de hibridación, de simbiosis, de todos los procesos. Y la otra es que el impacto de los medios pues es más importante que su propio contenido. Y eso era solamente. Muy bien, Kevin, sí. Es que es eso, o sea, nosotros ya hemos venido cambiando de un paradigma de pensamiento, de consideración en la comunicación, como por ejemplo lo que vimos en teoría de la comunicación, de la primera parte del curso, porque todas fueron ambientadas en una comunicación o en una relación como muy unidireccional entre los medios de comunicación y las audiencias. O sea, aquí no solamente cambiaron las tecnologías y los mismos medios, sino que las mismas relaciones con los públicos, con las personas, ¿cierto? Y que ese concepto de ecología, aquí lo estamos viendo desde lo tecnológico, claro, hay que tenerlo muy en cuenta porque es el sustento conceptual y el sentido de ser de la ecología de los medios. Pero aquí no se está desligando a las audiencias, ¿cierto? Lo cierto es que estas transformaciones de los medios de comunicación en aspectos tecnológicos afecta a todo. Afecta desde la misma producción de los mismos contenidos, la emergencia de nuevos formatos y nuevas narrativas, incluso estéticas, y desde luego la misma relación con las audiencias. ¿Cierto? O sea, esto da yo para hablar mucho, ha seguido viniendo, ha dado que hablar sobre todo al día de hoy, y va a seguir existiendo la misma pregunta, la siguiente pregunta, perdón, a unos años no tan lejanos, ¿cierto? En un futuro. Dentro de 5 años, por ejemplo, dentro del concepto, dentro de todo este escenario de la ecología de los medios, ¿qué otros nuevos medios emergerán? ¿Qué variaciones o qué transformaciones a profundidad sufrirá esta ecología de los medios? Porque aquí recuerden que lo fundamental es entender la tecnología en sus múltiples manifestaciones y transformaciones, ¿cierto? Bueno, gracias Kevin por el aporte. ¿Alguno de ustedes, muchachos, algo que les haya llamado la atención, que quieran resaltar de lo que nos dijo Escolar? Nada más. Bueno, listo. Como son varias cositas que teníamos que ver la clase pasada y las vamos a ver hoy, antes de continuar con el concepto del consumidor, ese primer abordaje que vamos a hacer, les quiero mostrar en la otra intervención de él, también cortica, 4 minuticos algo, de los nuevos medios. ¿Qué nos dice de los nuevos medios o qué debemos de entender por nuevos medios? Listo, les comparto pantalla, perdón, y les pregunto de nuevo, ¿lo están visualizando bien? ¿Están escuchando bien las intervenciones? ¿Cómo está la conectividad, compañeros? Yo escucho bien. Listo. El resto, muchachos. Sí, se escucha bien. Okay. Muy bien. Presento pantalla, muchachos, y vamos con nuevos medios. ¿Listos? Escolar y entonces otra vez. Sí, mi actividad ahora de investigación
se mueve, digamos, en dos grandes ámbitos. Uno, la cuestión más teórica, diríamos, de ecología de los medios. Estoy tratando un poco de recuperar algunas ideas de Marshall McLuhan y Portman, y todo este movimiento que se llama la Media Ecology, y vincular un poco a lo que yo venía trabajando, que es la teoría un poco de las hipermediaciones, ¿no? ¿Cómo sería desarrollar una visión bastante global, integrada de lo que está pasando en el ecosistema de los medios, ¿no? Aparición de nuevos medios, posible extinción de formas de comunicación, fenómenos, digamos, de coevolución entre medios. Así que un poco ese sería un filón de trabajo, incluida la parte ecológica, pero también evolutiva, ¿no? La evolución de los medios de comunicación y la experiencia de comunicación. Y por otro lado, uno de los temas que, ya por mi formación más del semiótico, que más me interesa, es toda la cuestión de las narrativas transmedia, ¿no? Esto de que una historia se cuenta a través de diferentes medios y plataformas, que los públicos participan creando nuevos textos, ¿no? Y ampliando una narrativa, que es uno de los fenómenos más interesantes de los últimos años. En eso, bueno, coordinamos ya un par de proyectos sobre ese tema, estamos moviendo bastante también a nivel europeo, para armar redes de investigadores en este campo, ¿no? Y en el tema de ecología de los medios, vuelvo un poco para atrás también, hay un aspecto que también he estado trabajando en los últimos años, que es la emergencia del nuevo medio que sería la comunicación móvil, ¿no? En este contexto siempre ecológico. Sí, digamos que las investigaciones, por ejemplo, que ha realizado Manuel Castells, así a nivel global, ¿no? Con investigadores de muchos países, de todo el planeta, muestran situaciones interesantes, ¿no? Porque por un lado hay un boom de la comunicación en móviles. Digamos, en la Tierra hay 7.000 millones de habitantes y ya hay más de 5, casi 6.000 millones de contratos telefónicos. Es una penetración, diríamos, casi como la televisión, la comunicación móvil. Y claro, pensemos, no es un televisor que yo estoy mirando una película o un programa. El móvil es un dispositivo de comunicación interpersonal. También se puede ver la televisión en un móvil, puedo enviar mensajes, puedo construir redes, subir fotos, vídeos, etcétera, etcétera. Y otra cosa, es mucho más potente. Lo que ellos vieron en esta investigación es que en algunos lugares muy, muy apartados, humildes, diríamos, no tanto de América Latina, sino de Asia y África, es que gente que estaba excluida de las redes, ¿no? Estaba del otro lado de la brecha digital, está entrando en las redes a través de los dispositivos móviles. Digamos que en las sociedades más urbanas, países más desarrollados, el recorrido fue, primero entramos al móvil a través de la computadora, después a lo mejor a través de la computadora portátil y después a través del móvil. Y también en muchos lugares se está entrando directamente a través del dispositivo móvil. O sea, en ese sentido es una democratización de la forma de acceso a la red. De ahí se habla mucho esto de la formación y la alfabetización digital. Yo creo que quizás en la primera época de la informática había que aprender mucho, usar una computadora, las conexiones, ¿no? Requiere una serie de conocimientos, pero se ha ido simplificando bastante. Pero yo creo que los dispositivos móviles, las nuevas interfaces, es muy sencillo este tipo de cosas, ¿no? Ya no estamos frente a una máquina tan complicada, que tenía muchos periféricos, que había que rogar que funcionara todo, ¿no? Yo creo que en ese sentido las nuevas tecnologías, por no hablar de los tablets, que tienen una interfaz impresionante, los niños pequeños ya se agarran con el dedito y ya empiezan a hacer cosas, ¿no? Pero yo creo que eso se ha facilitado bastante, ¿no? Si hablamos ya de un uso avanzado, evidentemente. Pero lo que tiene la red es un dispositivo de educación también, ¿no? Cuando uno a veces tiene una duda de algo, va a YouTube y encuentra siempre un vídeo desde cómo cocinar un plato hasta cómo afinar una guitarra, ¿no? Yo creo que se encuentra mucha información generada por los propios ciudadanos, ¿no? En la red. Por eso yo no lo veo tanto como un problema. No era como antes que había que hacer cursos de formación. Yo creo que ya ahora es, en algunos, obviamente, casos muy específicos, sí se necesita un curso de formación. Pero yo veo como que la propia red tiene su propia formación. Creo que poco a poco estamos yendo, ¿no? Claro que entendemos por una y la otra, ¿no? Una sociedad de información es una sociedad que nos bombardea de información permanentemente, ¿no? Ya sea a través del broadcasting, por ejemplo. Vamos a una sociedad, yo creo, más interesante, donde ya no es solo recibir información, sino que cada vez estamos generando más información, compartiendo fotos, mandando tweets, Facebook, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que en ese sentido es un cambio positivo, ¿no? Tendrá sus lados oscuros, como cualquier actividad humana, ¿no? Pero yo creo que es más interesante, ¿no? Prefiero esto y no un rol de estar recibiendo todo el día, ser bombardeado de información, ¿no? Bueno, muchachos, ¿qué les parece lo que nos dijo Scolari de nuevos medios? O las cosas que, por ejemplo, venimos utilizando recurrentemente, la habían visto como desde esta perspectiva. Caso tal, redes sociales.
A ver qué opiniones tienen, muchachos. No hay opiniones, comentarios. Profe, yo diría que a nosotros que nos tocó, por ejemplo, la transición de todos estos temas, yo diría que, y los disculpo un poquitico, pues, porque de pronto ellos no nacieron en esa tecnología y no saben qué es no tener una red. Entonces, por ejemplo, nosotros que asistimos, pues, como a esa transición, en no tener redes y no podernos comunicar con las otras personas como lo hacemos ahora tan fácilmente, es, pues, como, no sé, a mí me parece práctico, me parece innovador, me parece que se acerca uno más a las personas y como decía Escolari en el video, pues puede que hayan cosas que no sean muy claras y que sean muy oscuras, pero hay otras cosas que sí nos acercan un poquito y aprendemos mucho de otras culturas y de otras cosas, pues, y nos acercamos más a las personas. Claro, hay un aspecto importante que acabas de mencionar y es que uno de los grandes inconvenientes en términos de la prosperidad de una ecología de medios cada vez más extendida y masificada es el acceso a la tecnología y a la conectividad. Cierto, que si bien lo hemos visto, por ejemplo, en materia educativa, por razones obvias, por estas circunstancias, eh, ¿qué pasaba antes con esas comunidades que de hecho no tenían cobertura de señal para sintonizar una emisora en la radio o ver un canal de televisión, una programación de determinado canal? ¿Cierto? Entonces, o sea, también lo tecnológico no se ve solamente reflejado como en estos aparatos, no, sino que eso también en las redes de telecomunicaciones, porque al fin y al cabo es dentro de la misma infraestructura lo que nos permite a nosotros interactuar con esto. Si se cayera banda ancha, si se cayera los servicios de un operador al cual nosotros estamos suscritos y todos los operadores cayeran tuvieran algún problema, ¿qué sería de nosotros? Como esa perspectiva poco apocalíptica de qué pasaría entonces si no tuviéramos internet en estos momentos. Dicen por ahí, un celular, algunos dirán, o he escuchado de hecho, un celular pues sin datos, sin conexión a internet, no sirve. Ojo pues, un celular, un teléfono celular. O sea, no te sirve para nada, a pesar de que en su esencia es un teléfono. ¿Cierto? Lo mismo puede pasar con el ordenador. Bueno, por otro lado, destacando algo que menciona Jaime, ¿cómo afecta esto entonces en la producción de contenidos dado las transformaciones tecnológicas? ¿Cómo se editaba antes análogamente, chicos? De pronto han visto cosas. Una cosa súper difícil, poco, ¿cierto? Hoy por hoy la edición que es no lineal, yo puedo con una cosa, luego la otra, en fin, me puede volver, ¿cierto? O sea, esto incide significativamente, y no solamente en la producción, sino en los mismos consumos. Antes, ¿cómo teníamos que ver las telenovelas en la televisión? Si nos perdíamos un capítulo, era factible que le perdiéramos el hilo a la historia. Hoy por hoy no. Vemos la serie cuando nosotros queramos y donde nosotros queramos. ¿Cierto? Hay las transformaciones tan significativas que tiene esto. Bueno, Jairo, sí, Jairo, dale bien cuenta. Es como una preguntita que nos hacemos, o sea, ¿qué sería? O sea, a ver, uno no extraña lo que no ha tenido, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, en esa época que no teníamos todas estas comunicaciones, pues no me hacía falta nada porque pues yo iba y buscaba lo que necesitaba, ¿cierto? Bien sea una biblioteca o bien sea, pues me movilizaba hasta donde tuviera que ir, ¿cierto? Ahora yo no extraño nada de eso, pues yo digo que ahora la vida en ese aspecto pues es mucho mejor, ¿cierto? Que no nos toca pues como movernos mucho ni ir a buscar nada, sino que todo lo encontramos en internet. Hacer una receta, como decía Scolari, hacer una receta no me la hacía hacer, entonces busco en internet y encuentro todo, hasta afinar una guitarra, todo el tema, y he conocido de amigos músicos que han aprendido a tocar música por internet.
Entonces, esto nos hizo la vida más fácil. Sí, Jairo, yo creo que las cosas de antes se miran es con nostalgia, ¿cierto? Y que si bien dices que nos ha facilitado muchas cosas, también pasa lo siguiente, los problemas actuales que hay en términos de alfabetización digital. O sea, no solamente hablamos de personas de pronto de nuestras edades, no con los más adultos, ¿cierto? Porque lastimosamente no nos damos mucho tiempo. Yo les voy a hablar un poco de eso y les voy a dar como lecturas e información complementaria con el fenómeno de las fake news, la posverdad, esos conceptos que están haciendo nuevos que cada vez más están tomando mucha relevancia con los algoritmos, con la producción dentro del contexto de las fake news que se llama deepfakes. ¿Saben qué es eso, muchachos? ¿Han escuchado ese término? Las deepfakes. No, escribe así, deepfake. Muy sencillo, compañeros. Y eso creo que es una cosa impresionante en términos de avances, en términos de aplicaciones y de software. Las deepfake son los intercambios que se le hacen a los rostros. Entonces tú ves por ahí un personaje, un político, por ejemplo, no sé, con políticos, y le doblan la voz y usted observa que los labios se mueven diferente, ¿cierto? O en el peor de los casos le cambian todo el rostro. ¿Han visto eso? Una manipulación Ah, del sí. rostro y de la misma voz. ¿Sí lo han visto? Sí, como con Juan Gabriel hace como cuánto, unos meses ya. Sí, hay muchas cosas que se han hecho con eso y eso entra en la categoría de lo fake, ¿cierto? Y eso es a través de algoritmos. Los montajes, muchachos, eso sí se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar porque lo denominan de hecho las granjas de bots, el concepto de bots, perdón. O sea, eso ya está vigente, viene, o sea, cada vez más ha tomado relevancia, pero son cosas que cualquier persona debe tener en la mano, muchachos. Hay que entender el concepto. Vamos a verlo dentro de 8 días, ¿sí? Dentro de 8 días sí nos alcanza, porque vamos a hablar del prosumidor, vamos a tocar todos estos temas y les vamos a mostrar material. Listo. Jairo, vos ibas a decir algo ahorita que vi con tu micrófono activado. No, no, iba a comentarte que sí conocía de las fakes. De la deepfake. Sí. Ok, ok, muy bien. Pues la idea es que no lo haga, pero es una cosa pues impresionante en términos de que eso está a libre acceso a cualquier persona, ¿cierto? Muy bien, muchachos, voy a mostrarles el otro que nos va a hablar de hipermediaciones. Esos conceptos son importantes que los tengamos en cuenta, sobre todo para cuando se nos mencionen y los sepamos diferenciar. Es un clip también muy cortico, muy explicativo, en lo personal me gustó mucho por lo explicativo y lo ilustrado que es, porque nos van a clarificar el concepto de hipermediaciones y otros términos que son usualmente utilizados cuando hablamos de ecology, de media ecology, de ecología de medios, de hipermedias, hipertextos, de vínculos, ese tipo de cosas, para que tengamos en cuenta cada uno de ellos y ya los sepamos diferenciar. Listo. Les comparto pantalla de nuevo. Ya enseguida vamos a hablar del concepto del prosumidor. Listo, vamos a hablar entonces de esto que nos dicen de hipermediaciones. Atención. Hola compañeros, vamos a hablar algo muy interesante que se está sucediendo en los medios actuales. Un teórico llamado Carlos Scolari nos entrega algo llamado las hipermediaciones. ¿Pero qué será esto? Cuando estamos hablando de las hipermediaciones, estamos hablando del mundo prácticamente, de cómo día a día interactuamos con las redes. Por ejemplo, cuando hablamos de hipermediaciones, estamos básicamente hablando de la forma entre reenvíos, hibridaciones, contaminaciones, clics, hipervínculos y toda esa materia que tiene que ver obviamente con la interacción de la red. Miren, por ejemplo, hagan un análisis básico. Cada vez que ustedes se meten a Facebook, que es una página, digamos, que casi todos tienen, ¿cuántas páginas abrimos solamente en una entrada a Facebook? Abrimos muchísimas páginas. ¿Cómo nos damos cuenta? Abran el historial y se van a dar cuenta. Todas las páginas que tuvieron, por ejemplo, al abrir una hora de Facebook. Eso se llama hipermediación. En pocas palabras, cuando yo hablo de hipermediación, estoy hablando de ese sinnúmero de interacciones
fuera de un medio como tal. ¿Cómo así? Cuando yo veo, por ejemplo, la foto de un perrito tierno y me encantó el perrito, le doy clic y este automáticamente me lleva a otro enlace diferente al medio como tal. Y de la página del perrito me llevan a un video y de la página del video me llevan a una noticia. A eso es lo que llamamos hipermediaciones. Y es una de las mejores maneras de entender la estructura de los medios actuales y sobre todo de los medios digitales que tenemos. Los medios actuales dejaron de ser vistos solamente como un canal donde se entrega un pequeño feedback. Los medios actuales se han convertido, digamos, en uno de los elementos de mayor fuerza interactiva que hay. Antiguamente los medios eran lineales, me explico. Vos veías, pero no podías responder. Actualmente hoy podemos tener una respuesta en tiempo real. Eso hace que la hipermediación tenga una fuerza impresionante dentro de los entornos. La hipermediación también nos entrega una característica sumamente poderosa: las digitalizaciones. Y cuando estamos hablando de digitalizaciones, estamos básicamente diciendo que toda información existente se ha convertido en digital. Mire, por ejemplo, un libro muy interesante llamado El arte de la guerra, un libro bastante antiguo escrito por Sun Tzu. Actualmente lo podemos descargar gratis desde cualquier aplicación y leerlo en cualquier dispositivo. A eso llamamos digitalizaciones. Toda información actualmente disponible, incluso la que ustedes están viendo en este momento, se ha digitalizado. ¿Para qué? Para el confort. Para, obviamente, no solo para el confort, sino para que ustedes den sus opiniones, den sus ideas o incluso modifiquen la estructura de la idea misma. Si tenemos las digitalizaciones, también tenemos algo llamado las reticularidades. Y cuando estamos hablando de las reticularidades, es la forma en que nos estamos comunicando actualmente gracias a los medios digitales. Por ejemplo, tenemos una muy interesante llamada el 1 a 1. ¿Cuál es el 1 a 1? Muy fácil. Un correo electrónico se le manda a otra persona. Dos personas hacen una comunicación, se llama 1 a 1. Tenemos el 1 a muchos. Un bloguero, un youtuber lleva esa información a muchísimas personas y a eso se le considera el 1 a muchos. Tenemos el muchos a muchos. Eso es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque es donde nosotros vemos las grandes comunidades, grupos de WhatsApp e incluso videojuegos como World of Warcraft, que son muchos a muchos. Muchas personas están interactuando con muchas otras. Y tenemos una muy importante, la muchos a uno. ¿Qué nos quiere decir esta? Muchas personas hablan sobre un componente. Por ejemplo, voy a hacer un referente, digamos, de cine. ¿Se acuerdan de la película Deadpool? La película Deadpool fue muy interesante. ¿Por qué razón? La Fox no la quería producir. Y muchas personas llevaron su inquietud, su mensaje, sus sugerencias para que esta cadena hiciera la película. ¿Qué pasó? Muchas personas llegaron a una sola corporación y obligaron a que la película se hiciera. Y eso es lo que nosotros llamamos las reticularidades. Tenemos otras sumamente poderosas llamadas las hipertextualidades. En pocas palabras, lo que nosotros trabajamos con hipervínculos. Cuando empecé hablando del video, hablé de algo muy simple cuando estamos navegando, digamos, en una página como YouTube o en una página como WhatsApp, Facebook, no sé, del sinnúmero de estructuras. Pero resulta, acontece que de vez en cuando, de cuando en cuando, sale un enlace y le damos clic a ese enlace y automáticamente nos lleva a un medio o una estructura totalmente distinta. A eso es lo que nosotros llamamos las hipertextualidades, el manejo que hacemos con los hipervínculos dentro de la misma red. Tenemos también la multimedialidad. Cuando estamos hablando de la multimedialidad, estamos hablando de la estructura de la multimedia, donde ubicamos imágenes, sonidos y sobre todo la interacción. Todo medio actual debe ser multimedial. ¿Por qué razón? Porque así va a captar mejor atención, va a tener muchísima más fuerza y va a estructurar un mensaje más llamativo. Hace que nosotros rompamos esa estructura típica del feedback y se convierta en algo más emocional, algo que nos dé esa fuerza directa. En pocas palabras, que nos dé una experiencia sobre lo que nosotros hacemos. Mire, por ejemplo, las páginas web cómo han cambiado. Antiguamente eran lineales, un poquito toscas, absurdas, pero actualmente tenemos un sinnúmero de estructuras multimediales donde podemos jugar, interactuar, hablar. Ahí es donde vemos entonces el poder del nuevo concepto de las hipermediaciones. ¿Cómo les pareció, muchachos? Listo, Alejandra, claro que sí. ¿Cómo se vio? Yo les voy a compartir todos estos enlaces. Cuéntenme qué les pareció, qué les llamó la atención. Ala. Muchachos, ¿qué les llamó la atención por ahí? ¿Qué observaron?
Estos conceptos ya los conocían entonces. ¿Sí o no? Profe, hay cosas que, hay cosas que uno no conoce, que son nuevas para mí por lo menos. El tema de reticularidades, el tema de, bueno, las hipermediaciones sí están más conocidas porque igual nosotros pues vimos un núcleo de hipermedia y conocemos el término pues, pero esas reticularidades y el uno a uno y todo eso son para mí conceptos nuevos. Bueno, no, y las hipertextualidades, pues, más utilizado, ¿cierto? Y sobre todo lo que son las hipermediaciones. O sea, si bien no es el propósito como de memorizar las definiciones, los conceptos, si es como irnos familiarizando con eso, Jairo, compañeros, en términos de que son conceptos que vamos a estar escuchando recurrentemente, no solamente en otras asignaturas, sino al hablar propiamente de ecología de medios, cuando nos hablan, por ejemplo, de transmedia, que nos van a hablar de transmedia, que algunos dicen que ya transmedia no dejó de estar en desuso, multiplataforma, todo está solventado o estructurado bajo esta lógica, ¿cierto? Muchachos, eso es lo que se tenía por decir de el concepto de ecología de medios. Yo creo que ya lo entendemos. Este último apartado que lo quise colocar acá es más de reflexión porque sigue la confrontación, digámoslo así, entre McLuhan y Postman, ¿cierto? Donde este señor McLuhan seguía insistiendo en el tema tecnológico para determinar de que los medios ya actúan como una extensión del cuerpo humano, ¿cierto? Una metáfora interesante. Otros dicen que más bien son mutilaciones porque dejamos de hacer cosas por cuenta propia para dejárselos en función de la tecnología, ¿cierto? Entonces son como las dos visiones que siguen estando ahí. Lo cierto es que Carlos Scolari logra, logra acentuar o articular bien los conceptos o las propuestas teóricas de ecología de medios de ambos investigadores, ambos autores, ¿cierto? Muchachos, preguntas, inquietudes, comentarios finales frente al tema de ecología de medios, para que empecemos a hablar del prosumidor. Todo muy claro, profe. Todo muy claro, muy bien, Jaime. Sí, profe, no, yo creo que incluso pues al principio de los textos esos de ecología de medios hablaban que precisamente los compañeros de colegas de la Universidad de Nueva York de estos personajes, digamos que no se les hallaba muy bien con ellos, y era por el sentido de que iban por una línea que no era precisamente la rigurosidad académica, ¿cierto? Y yo no sé, por ejemplo, qué implicaciones tendrá que esa teoría sirva para las futuras investigaciones cuando expresan que pues expresan los colegas esos que no tenían pues un dossier muy, digamos que sí, un vocabulario académico, no vocabulario no, ¿cómo se le llama eso? Sí, bueno, una línea académica en el estudio. Conceptual, un fundamento epistemológico, conceptual, sí, eso, porque pues yo estaba leyendo y como que esas eran las mayores críticas que le hacían a esos personajes. Claro que sí, muy bien, sí. Lo cierto es que, a ver, si cuando vayan a trabajar el concepto de ecología de medios, pues pueden citar a McLuhan o manera pues como de antecedente a McLuhan y a Neil Postman, pero el más obligado, digámoslo así, o el más recurrente utilizado al día de hoy, la investigación de comunicación digital, etcétera, es Carlos Scolari. Este fue el que logró conjugar ambas cosas y fuera de eso darle sentido. Eso es lo que se podría decir. Para hablar de transmedia van a escuchar mucho a Scolari. Que van a hablar se me escapa el nombre de esta señora, pero uno que resuena mucho es Henry Jenkins, ¿cierto? También por allá desde finales de 70s, 80s. O sea, lo interesante de todo esto, muchachos, es que esto fue visto en una época, en un contexto donde esto no estaba, ¿cierto? Se pensaba que se iba a llegar a eso, o sea, por eso son como adelantado de muchas cosas.
O sea, así como, por ejemplo, en términos cinematográficos, cuando se habla de Stanley Kubrick, todos lo conocen, ¿cierto? No sé si les gusta. Las películas de Stanley Kubrick, en términos también de su producción misma, más allá del tema de la historia, eh, también hablaba mucho de eso, de una parte tecnológica, muchísimo, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, lo que al hablar aquí de ecología de medios, básicamente es, no, perdón, no es solamente la recolección como de esas posturas o de esas perspectivas como clásicas, sino que es ya darle pues como asiento y encontrar el sentido al panorama de la comunicación que hemos venido experimentando en tiempo así. ¿Cierto? Muy bien. Ahora bien, con el concepto del prosumidor, yo sé que ese término lo hemos escuchado bastante, ¿cierto? Las lecturas propuestas son muy pormenorizadas, muy de lectura de cualquier usuario, y quería comenzar con eso, ¿cierto? Por eso se los puse, porque para adentrarnos en unas primeras definiciones, ya para que lo que vamos a leer dentro de 8 días, ya sí tiene un poco más de, no es difícil, pero tiene un poco más de plataforma teórica, digámoslo de esa manera. Muchachos, que han escuchado el concepto de prosumidor y qué les digo las lecturas que propusimos frente al prosumidor, o incluso qué consideraciones tienen de lo que conocen frente al concepto. Nada por decir del prosumidor, muchachos. Ni una cosita. Miguel, sí. Profe, yo quería pues como resaltar y relacionarlo mucho como con el núcleo que estoy viendo ahora, que es hipermedia, y yo pienso que el prosumidor ha jugado como un papel muy importante en por qué ahora las empresas desarrollan tantos contenidos con interactividad, porque digamos que esa es como la forma de hacer del partícipe al prosumidor en la compañía o en la empresa que sea. Muy bien. Listo. Muy bien, Miguel, gracias por tus apreciaciones. Muchachos, ¿qué más han escuchado ustedes? Y bueno, no solamente las lecturas, que han leído el consumidor, que han tenido en cuenta ustedes. Profe, yo sigo insistiendo en mi generación, pues. O sea, anteriormente pues no éramos consumidores, sino que consumíamos. Ahora hacemos parte activa, pues, como de todo lo que consumimos. También podemos incidir en algún producto, en algo que nos estén mostrando en Internet y podemos opinar. Ya no es una comunicación lineal, pues, sino que es bilateral. Ya yo puedo incidir en los contenidos y en todo lo que yo quiera, pues. Muy bien, Jaime, claro, muy bien, es una mirada muy contrastada, de hecho, ¿cierto? Porque es que van a escuchar conceptos muy recurrentes también como migrantes digitales y nativos digitales. Sí, sabemos, yo creo que todos en qué consiste, ¿cierto? O si alguien no ha escuchado esos términos o no saben bien qué significan, pues lo preguntan. Lo cierto es que ese prosumidor es una figura muy interesante dentro del fenómeno de la comunicación en ecosistemas digitales, que cada vez ha cobrado mucha importancia su conceptualización, su estudio y sobre todo entender cuáles son como las acciones comunicativas o cómo entrar en el proceso de la comunicación. Palabra clave del prosumidor es un individuo o un conjunto de individuos activos en el mismo proceso comunicativo, ¿cierto? Aquí en los extractos del texto, lo que les tengo por hoy es lo siguiente. Ese concepto de prosumidor fue también un poco tratado por McLuhan, Kevin, no se preocupen por estar
escuchando a toda hora a Max McLuhan, ¿cierto? Pero fue un señor que llama Alvin Toffler, quien introdujo primeramente o de manera un poco más conceptual el concepto del prosumidor en un libro que él se llamó La Tercera Ola, ¿cierto? En este capítulo es donde él habla de el resurgimiento del prosumidor, ¿cierto? Señores estadounidenses, si te he entendido, ahorita lo van a conocer. Y este señor, en toda esta conceptualización y todo este estudio del tema de la ecología de los medios, centró mucho su análisis también en esas figuras o en las personas, en esos individuos que hacían parte, no en condición solamente el productor clásico, tradicional de la comunicación, sino estas personas, nosotros, por ejemplo, el ciudadano del común, que entraba a interactuar con en este fenómeno de la ecología de los medios, ¿cierto? Y que a su misma vez empezó a producir, ¿cierto? Lo que pasa, muchachos, es que el asunto se pone un poco más complejo, no tanto en su definición, sino como en entender el papel o los múltiples roles que pueden ejercer los prosumidores, porque, por ejemplo, ser prosumidores en materia de redes sociales, darle like a una publicación o compartir, por ejemplo, en Facebook. Yo digo que no. No. Quienes dicen sí, quienes dicen no. ¿Cierto? Yo digo que el prosumidor debe tener como una interacción más directa ya llámese producto o servicio, y un like o una compartida, pues como que no define muy bien eso. Es como muy ambiguo, muy general. Muy bien, compañero, muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra consideración en términos de que compartir algo en Facebook, darle me gusta, una reacción? En el caso específico, Yo sí creo que sí es pues es una interacción, digamos que va en esa línea del prosumidor. Sin embargo, como dice pues el compañero, pues es muy sutil, ¿cierto? O a veces. sí. O sea, a simple vista estamos en la plataforma o en la interfaz de la red de Facebook, en esa red social, se está evidenciando que yo como consumidor de esa información que yo estoy viendo en esa plataforma, yo estoy interactuando con ella, en la medida en que me puedo dar me gusta, me puedo dar compartir, puedo comentar, ¿cierto? Estoy interactuando con el contenido, ¿cierto? Pero hasta qué punto esa interacción es producción comunicativa. Entonces, hay unas perspectivas interesantes que ustedes están planteando. Entonces, vamos a acentuar varias cositas de eso, compañeros. Estamos viendo pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, el concepto lo acuñó inicialmente de manera como muy formal o más conceptual este señor de Alvin Toffler. Listo. En un libro que llamó La Tercera Ola. El concepto viene de ahí. A ver, ustedes van a encontrar, y si hacen una búsqueda, muchachos, para que tengan en cuenta esto, ustedes buscan definición de prosumidor o qué es prosumidor en Google y les va a aparecer muchas de esas búsquedas un prosumidor visto desde una perspectiva económica, ¿cierto? ¿Cómo así que económica, pro? El concepto del prosumidor se manejaba desde la industria o desde la mercadotecnia para entender cómo una persona en condición de comprador o de consumidor a su misma vez producía sentido en la compra y en la experiencia pues de comprar propiamente un producto o un servicio. O sea, el prosumidor era visto desde una perspectiva economicista. Fue este señor quien acuñó el término y lo significó en el contexto de la comunicación. No sé si sabían eso. Y es para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden, ese prosumidor fue visto desde una perspectiva muy económica, basadas en el consumo, ¿cierto? Pero ahí no hay interacción de otro tipo de cosas. No, pero ¿cómo así? El prosumidor hoy en día, el prosumidor sí puede interactuar con los productos o los servicios, ¿cierto? Que lo puede ofrecer una empresa, una organización, cualquier cosa. Sí, pero a ver, inicialmente el concepto del prosumidor se entendía
por ciertas industrias y por el mismo mercado, como aquel individuo que tiene la capacidad de compra y de generar ciertas experiencias de compra y a su misma vez producir sentidos y otras cosas que afectaban, digámoslo así, como el producto. Que eso, como les digo, es visto desde una perspectiva muy economicista, muy desde el mercado, y que conlleva a muchas industrias a generar como ciertas estrategias para generar cada vez más experiencias de compra en los usuarios o los usuarios consumidores, ¿cierto? Pero ya el concepto se traslada, gracias a este señor, a la actividad propiamente comunicacional. Listo, y que ese prosumidor, desde luego, se ve como más, más existente y más visible en el fenómeno de Internet, no solamente en las redes sociales, sino en todo lo que hemos venido hablando del concepto de ecología de medios, ¿cierto? En todos estos escenarios de interfaces digitales y virtuales. Listo. Entonces, este señor empezó a hablar de que las actividades de los consumidores definirían el rumbo de una economía invisible. O sea, una economía invisible es en realidad la economía del conocimiento. Interesante eso. ¿Por qué? Porque cada vez más las personas en condiciones de usuarios consumidores están generando sentidos y produciendo informaciones y diversidad de conocimientos en la medida en que interactuaban con diversidad de contenidos y con estas mismas plataformas. Hay otro libro más reciente de este señor, ¿cierto? La revolución de la riqueza, explicaron cómo concibieron el término consumidor, ¿cierto? O sea, sabemos que lo consiguieron en este libro, ¿cierto? El concepto viene desde este texto. Entonces ellos dijeron que inventaron la palabra consumidor para designar a quienes crean bienes, servicios o experiencias para nuestro uso y disfrute antes que para venderlos o intercambiarlos, como cuando como individuos o colectivos producimos y consumimos nuestro propio output, estamos prosumiendo. Entonces, ahí todavía seguía siendo todavía seguía teniendo un poquito como ese condimento o ese toque basado en el consumo, en el consumo de ciertos servicios, bienes, ¿cierto? Y a su misma vez la producción por su misma parte de los usuarios de ciertos productos, pero solamente está basado como un poquito en términos del consumo, ¿cierto? Lo cierto es que nosotros empezamos, perdón, cada vez más el concepto se fue como sofisticando cada vez más y el productor y consumidor, la unión de ambas acciones, producir es una cosa muy diferente a consumir, se unieron, ¿cierto? Y dieron por sentado o dieron, se concibió entonces este concepto del consumidor, alguien que a su misma vez produce y consume, ¿cierto? Y que ejerce dos roles. Eso o sea, más que entender el concepto en sí mismo en términos de su significado, es entender las acciones que realiza. Hasta qué punto produce, un consumidor produce y hasta qué punto el mismo consumidor es consumido, ¿cierto? Y que ya no solamente se consume y se produce información, contenido en términos de obtener un bien, un servicio, un producto, ¿cierto? Sino que ya aparece esto. ¿Qué hace un prosumidor en el contexto de las redes sociales, de la comunicación digital, de las interfaces digitales y virtuales? Crea contenido, tiene la capacidad de contrastar las opiniones y obviamente compartir. Pues porque compartir, por ejemplo, como estábamos hablando ahorita, desde las redes sociales, ese compartir, ¿cierto? Es una acción muy interesante porque yo estoy migrando un contenido de otra persona a mi propio perfil, a mi propio escenario donde estoy conectado o tengo interacción con determinado grupo de personas, ¿cierto? Ah, profe, pero ahí no está creando propiamente contenidos, quizás sí o quizás no, eso ya depende de la acción del usuario, de ese mismo consumidor, ¿cierto? El hecho de hacer contrastación de opiniones a través de comentarios, usted ahí está interactuando, perdón, está interactuando a través de una caja de textos, a través de la utilización de diferentes
expresiones lingüísticas o paralingüísticas, los emoticones, los emojis, esto y esto y aquello, ¿cierto? Pero está produciendo perdón, desde lo lingüístico, una serie de sentidos y significados a una serie de ideas u opiniones que usted está dando, ¿cierto? Estos básicamente se pueden resumir, muchachos, en esta imagen, acciones comunicativas que un prosumidor debería realizar para ser considerado un prosumidor. Por eso les colocaba ahorita manera de ejemplo en las redes sociales hasta qué punto me gusta, un like, ¿cierto? O un compartir una publicación de uno de sus amigos o de sus amigas en redes sociales es un acto de prosumo. El prosumo es como la conjugación o más bien el verbo utilizado para las acciones comunicativas del prosumidor. O sea, es un prosumo, hacer prosumo, listo. Entonces, para que conozcan este señor de Alvin Toffler, les presento entonces por boca propia, con sus propias palabras, la definición que él da de prosumo y prosumidores. Listo. Vamos entonces a observar un momentico este clip de video. Listo. Estamos viendo pantalla. Ya enseguida les mando el link de hecho. Estamos viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Companies are now outsourcing, not to India and not to China, they're outsourcing to the customer. All you need to do is go to the ATM machine. The ATM machine, you punch in some numbers, you get your money presumably, but what you've done is taken over a job that previously was done by a clerk inside a bank. And in fact, we calculate that something like the equivalent of 200,000 pill jobs are what people now make unnecessary by themselves, by reusing machines ourselves and substituting our work unpaid for the work of those tellers. And the same thing is true in many, many other activities where we take on and do for ourselves work that we previously taught in the money economy. We're now taking care of and doing without pay in what we call the non-money economy or the prosumer economy. Prosuming is going to explode. Why is that? It's going to explode because we're creating new technologies that individuals can use to do things for themselves. So it used to be, if you took a photograph, you then had to send that to Kodak in Rochester, New York, in order to get it out of Britain. So, and then you'll come back to your local drugstore and you can pick it up a week later and you have a photograph. And you paid for that. Now you buy a camera, digital camera, and you make your own. You get your own pictures. So you are now doing work that used to be done in that Kodak factory. Okay? We are now developing and will be developing a generation of exceedingly powerful machines for individuals to use to create economic value, even though, again, it's not counted. And so I believe we're going to see a tremendous explosion. And if you want to take, if you really want to breath taken away, think of this in terms of human history. At the beginnings of human history, everything people did, they did for themselves. There was no money economy. So you grew your own food, you ate as much of it as you could get before somebody took it away from you, probably the local lord. You grew your own food, you sewed your own clothes, you made your own boots. So everything was done outside the money economy. It was a non-money economy. And gradually, money was introduced along with trade and exchange and all the things we know about. And the assumption that we all made for a long, long time, indeed most people make until now, is that the non-money economy would eventually just go away, that we would all be in the money economy, that that's what we should be studying. But in fact, the non-money economy is going to get bigger and bigger and bigger instead of going away. And again, if you follow this down the line, you're going from developing your own films to having a fab or a desktop manufacturing unit sitting on your table. Now, I don't suppose you can build your own car or your own airplane on your table, but you will be capable of producing complex components or other things that you yourself want to use. Now, just like bloggers are using the net to write for free what journalists get paid to do. So you have unpaid effort. So it's not that we won't have jobs. I think there will be jobs, but there's a parallel hidden economy that must now be recognized, and we've got to start thinking about how to integrate that and to recognize integration between that and the money economy. Prosumer is a person who consumes what they themselves produce. Instead of selling it, it's for their own use or for their kids or for giving out free. I think one of the ways we talked about on the plane, which was so fascinating to me because of my business,
You talked about the future, people basically producing their own newscasts. They wouldn't take what an establishment offered them. They would pick and choose through a computer what they're interested in. We, of course, see that today on the internet. And not only that, make their own in the blogs. Right. And a terrific example of prosuming is this guy somewhere in Finland. He doesn't like the software his company has given him to do some work with, and says, "I want to write a better operating system." And as a hobby, he does, and out comes Linux, which is freely available, with the source code of which he makes freely available. Thousands of programmers all over the world volunteer their time and effort, and they create new software that is scaring the pants off Microsoft and all the giant companies out there. Did it without money. So there's a lot of activity going on that doesn't show up on originally doesn't show up on the Economist's cash register, but is very important for the economy. You also talk about in your books and your other books how workers will work from within the home. When we wrote that in 1980 in a book called The Third Wave, we forecast there'd be more work at home. That was regarded as lunatic. And the New York Times did a front page article about how this was visionary nonsense. The Japanese government has made it a policy that by 2010, they expect to have 1 out of every 5 workers work at home. 20% of their workforce should be working at home. I remember first introducing that idea in Japan. They said, "Can't, the houses are too small. People are not used to it." And now it's official government policy to move 1/5 of the paid economic activity back into the home. Muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció lo que nos dice este señor? Ya lo tienen, ya lo conocieron. ¿Qué les llamó la atención? Les dejo el link de nuevo. Es una transformación de todo, es una transformación de la industria, es una transformación de la economía, de todo, a todo nivel. Sí, de acuerdo. Y es como también como esa relación directamente proporcional entre avance tecnológico y prosumidores también. Pero lo ven que ya va supeditando mucho no solamente las acciones comunicativas, sino también los hábitos, los comportamientos. Si bien nos lo dijeron en el escenario, por ejemplo, del trabajo, ¿cierto? Trabajar desde casa. También nos dijo este señor en términos de las redes colaborativas. Muy interesante lo que nos dijo de los noticieros. O sea, ya no solamente se consume lo que los medios de comunicación institucionales o oficiales nos ofrecen, sino que ya es cada vez más la gente que está construyendo sus propias opiniones, informaciones periodísticas, los blogs, por ejemplo. Hoy por hoy los blogs están un poco en desuso en su pura esencia, porque ya ha migrado un poco, se ha transformado en términos de que ya son bloggers. O sea, con V, perdón, B de vaca, ¿cierto? Los bloggers. O sea, lo más similar a un youtuber, un influencer, ¿cierto? Entonces, miren que ya el concepto ya lo estamos entendiendo, lo estamos como agarrando por donde es, ¿cierto? Porque también nos dice Alvin Toffler acá, y es que son esos usuarios que a su misma vez consumen lo que ellos están produciendo, ¿cierto? Pero hoy por hoy estamos consumiendo y produciendo diversidad de información a gran escala, que lo importante aquí es entender de que ya solamente no estamos consumiendo lo que nos ofrecen el establishment, o sea, el status quo, los medios de comunicación de forma tradicional, sino lo que están produciendo otros usuarios en condición de consumidores, ¿cierto? Bueno, yo tenía un último clip para mostrarles, este sí es cortico, 3 minuticos, acá lo vamos a ver, ya Carlos Escolari nos habla, redes sociales y prosumidores, interesante escucharlos, y ya con esto pues, doy una última información y culminamos. Listo. Perdón.
Muy bien. Respecto al tema del usuario activo, bueno, ahí hay los estudios de comunicación habían sido un movimiento pendular. A lo largo del siglo XX había momentos, sobre todo por ejemplo, las primeras teorías de comunicación de masa, era que el usuario era un abombado frente a la pantalla, a la madre de esa época, y que era la teoría de la bala de cañón, y ya los nombres de la teoría, los sobrenombres de la teoría, los apodos y la dirección, se pensaba que el usuario era totalmente manipulable. Después de años de investigación científica, empírica, se vio que no era tan así y se relativizó bastante. En un momento, cuando llegaron todos los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, la mundo 2.0, hubo también una mitificación del rol activo del usuario, del consumidor, del consumidor. Y yo creo que hoy, en 2019, el precio nos está yendo para el otro lado de nuevo, ¿no? Estamos hablando de que las redes manipulan el voto de la gente, ¿no? Nos estamos yendo, parece que la gente está idiota ahora, se ve todo lo que en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y como que parece bien los estudios de comunicación, y quizás un síntoma también de, no sé si infantilismo, ¿no? Por un lado digo que no son tan viejos, no son tan jóvenes los estudios de comunicación, pero como que no superamos este movimiento pendular, ¿no? Bueno, implícito al área de las ciencias sociales, ¿no? Momento que pensamos que los medios tienen poco poder y el usuario resignifica y reproduce cosas nuevas, al otro extremo que el usuario puede comerciarse desde la pantalla. Yo creo que, bueno, un síntoma de adultez teórica sería, bueno, movámonos en el amplio espectro que viene en el medio, no queremos figuras místicas, ni un polo ni del otro. Evidentemente hay de todo, ¿no? Bueno, tenemos que profundizar esa zona gris. Y así todo, claro, hay una gran diferencia entre las redes sociales y el viejo modelo de podcast. No podemos comparar lo que es YouTube con la vieja televisión que tenía una parrilla televisiva en cierto horario, que todavía existe, ¿no? Cada vez las nuevas generaciones pasan más tiempo sobre estas nuevas plataformas que la vieja televisión de broadcasting. Hay un cambio muy grande, ¿no? Ya no es solo poder elegir, consumir el contenido que uno quiere, sino también de poder compartir, poder subir sus propias cosas que quiere, que puede hacer. Bueno, muy sintético lo que nos dijo acá Scolari, pero nos sigue advirtiendo de ese papel activo que asume el consumidor en los procesos comunicativos. Creo que ya estamos un poco claros con el concepto de consumidor, sin embargo, van a seguir apareciendo conceptos, muchachos, que a veces tienden a generarle a uno como dificultad para entenderlos o digámoslo así como para decir cuál utilizo y cuál no. Aparece, por ejemplo, el término producers. ¿Lo han escuchado? O Emirex. Bien, profe, ¿quién? Producers y Emirex. No, profe. Producers y Emirex. Emirex. ¿Cuál de ellos utilizan? ¿Cierto? Muchachos, entonces, para dentro de 8 días lo que vamos a leer un texto corto donde van a colocar a consideración ese concepto del consumidor con el de Emirec o los Emirex. Listo. Ya tenemos muy buenos insumos conceptuales de acuerdo a lo que leímos y lo que acabamos de explicar. Ese texto les va a ser de muy fácil lectura. Y bueno, si, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión frente al concepto de consumidor, por favor, entonces, digamos, mencionemos antes de que nos vayamos. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? No, ya que puede seguir después del prosumidor. O sea, ya uno no se imagina hasta dónde puede llegar toda esta tecnología. Pues en este momento estamos en una
situación muy interesante, pues como en parte de las comunicaciones, pero como que no me arriesgo como a pensar que podría seguir más adelante. Ah, no, lo interesante sería también arriesgarse, Jairo, así todo esto también parte de la especulación. Seguir considerando hasta qué punto se es prosumidor y hasta qué punto no, ¿cierto? O pensar también que, por ejemplo, si realizamos ciertas interacciones, entonces estamos prosumiendo o simplemente estamos desconsumiendo, ¿cierto? Porque eso también ha pasado. Muy bien, Jairo. ¿Quién más tiene alguna pregunta, comentario? ¿Hay claridad entonces? Sí, sí, claridad, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, dejemos así por hoy entonces y nos vemos dentro de 8 días